En este video vamos a descubrir cuáles fueron las primeras manifestaciones literarias en lengua castellana. Empecemos. Lenguas como el español, el catalán o el gallego provienen del latín. No es posible señalar con exactitud cuándo se deja de hablar una lengua para hablar otra diferente, pues se trata de un cambio gradual. Pero sí es posible conocer cuándo un pueblo es consciente de que lo que habla ya no es lo mismo que hablaban sus antepasados. Además, los primeros cambios se dan en la lengua oral, y solo mucho tiempo después se manifiestan por escrito. El castellano oral habría nacido entre el siglo VI y IX, mientras que los primeros testimonios escritos datan del siglo IX. Poesía primitiva. Las primeras manifestaciones literarias en lengua romance no fueron hechas en castellano, sino en mozárabe y en gallego. Las jarchas y las cánticas de amigo. Las jarchas son breves composiciones líricas en mozárabe, la lengua derivada del latín hablada en Al-Ándalus, principalmente por cristianos. Los primeros testimonios escritos de estas jarchas datan del siglo X. Aparecen como versos finales de muajajas, poemas ocultos en árabe o hebreo. No obstante, las jarchas tienen un origen anterior, popular y oral. Tratan temas amorosos, la voz lírica es una mujer, son sencillas y tienen versos cortos. Boquita de collar, dulce como la miel. Ven, bésame. Amigo mío, ven a mí, a unirte conmigo amando como el otro día. Primeras manifestaciones literarias en castellano. Las jarchas son el claro ejemplo de que cuando una lengua se origina, las primeras manifestaciones literarias suelen tener un origen popular y oral. Nacen de un pueblo iletrado, y no de las clases altas y cultas. Las composiciones deben transmitirse de memoria, y muchas veces se acompañan de música y bailes. Por eso, la poesía suele surgir antes que la prosa. Nacen de la necesidad de la gente de expresar sus sentimientos, o de narrar sucesos diversos. En consecuencia, surgen tanto composiciones líricas como manifestaciones de poesía narrativa. Para entender cómo nace la literatura en castellano, debemos hacer una reflexión previa. La literatura es un producto histórico, refleja las ideas del momento y también la de su autor o autores. La literatura cumple siempre un doble propósito comunicativo: entretener y enseñar. En este sentido, la primera poesía medieval en castellano está muy relacionado con la identidad de los nuevos reinos cristianos. Sirve para unir al pueblo y para transmitirles las ideas morales, religiosas y políticas de la aristocracia y la iglesia. La poesía oral y popular era difundida por los juglares, artistas ambulantes que recitaban poemas líricos y narrativos, tanto en castillos para nobles como en plazas para el pueblo. Las composiciones populares podían nacer del pueblo o de un juglar. Cuando un juglar la incorporaba a su repertorio, solía hacer modificaciones. Además, alguien del público podía aprenderla y transmitirla después, con nuevos cambios. Por eso es tan importante la transmisión oral. No es posible conocer quién creó exactamente estas poesías, y a veces encontramos diferentes versiones de una misma composición. Lírica popular. La lírica popular castellana tendría un origen similar al de jarchas y cantigas. Data del siglo XIII. No obstante, no empezó a ser recopilada hasta el siglo XV, en antologías conocidas como cancioneros. Las canciones líricas populares recibían el nombre de villancicos, por tener su origen en los villanos, habitantes de las villas medievales. Son composiciones de temática variada que unen al pueblo y les permiten evadirse, divertirse, expresar sus sentimientos o sus preocupaciones. Así, encontramos composiciones amorosas en las que se representa la despedida de los amantes al alba, quejas de damas por la ausencia del enamorado o la exaltación del amor por parte de una joven. También se realizaban canciones de trabajo, de fiesta o de boda. He aquí un ejemplo. Ya cantan los gallos, amor mío y vete. Canta que amanece, vete alma mía. Más tarde no esperes, no descubra el día los nuestros placeres. Canta que los gallos según me parece, dicen que amanece. Poesía narrativa.
La poesía narrativa engloba aquellas composiciones en verso en las que se cuenta alguna historia o acontecimiento. Podemos hacer poesía narrativa sobre cualquier hecho, incluso sobre nuestro día a día. Sin embargo, en la Edad Media, la poesía narrativa popular tiene carácter épico. Esto es, se centra en la narración de las hazañas de un héroe. Los poemas épicos de la Edad Media son conocidos como cantares de gesta. Reciben este nombre porque eran cantados, acompañados de música y porque cuentan grandes gestas de un héroe. Son composiciones anónimas de larga extensión. Sus precedentes los encontramos en las epopeyas griegas, como la Ilíada. Los cantares de gesta tienen una función social. Resultan fundamentales cuando un reino nace. Los héroes suelen ser antepasados del pueblo que los canta e intervienen en acontecimientos importantes para el destino de la gente. Así, los cantares suelen manifestar la conciencia del pueblo, sus ideales y sus intereses. Todos estos cantares difunden los valores propios de la aristocracia y de la moral religiosa del momento. Valores encarnados por el héroe, recrean un pasado legendario y ayudan a que los habitantes de un territorio se sientan orgullosos de su identidad común. Podemos destacar Beowulf, épica inglesa, y Cantar de Roldán, épica francesa. Por su parte, el Cid es el gran poema épico de la literatura castellana. Es anónimo y la copia más antigua que tenemos data del año 1207. Posiblemente fue compuesto hacia el año 1140 por dos juglares. El poema narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Este personaje existió realmente, pero la obra se aleja de la figura histórica para convertirlo en un ser legendario. Se exagera su honradez y sus hazañas bélicas para elegirlo como un símbolo de la tradición y del imaginario de Castilla. La obra literaria se estructura en tres partes. Cantar del destierro. Los enemigos del Cid hacen creer a Alfonso VI que el Cid robó parte de lo recaudado tras una batalla. El rey decide entonces desterrar al Cid, y este abandona Castilla en compañía de sus hombres más leales, como Martín Atolinés o Pedro Bermúdez. El Cid lucha contra los musulmanes y realiza sus primeras conquistas. Tras cada una de ellas, envía presentes al rey, en señal de vasallaje y con el fin de que lo perdone, por un delito que no había cometido. Cantar de las bodas de las hijas del Cid. El Cid conquista Valencia y el rey decide perdonarlo, así que el Cid puede volver a Castilla y reencontrarse con su mujer y sus hijas. Como muestra del favor del rey, este propone al Cid casar a sus hijas con los infantes de Carrión, procedentes de León. El Cid desconfía de ellos, pero al final decide celebrar las bodas. Cantar de la afrenta de Corpes. La cobardía de los infantes en batalla provoca que los hombres del Cid los ridiculecen. Estos deciden vengarse, maltratando en el robledal de Corpes a las hijas del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar clama justicia al rey. Finalmente los hombres del Cid retan y vencen a los infantes, por lo que se deshacen las bodas anteriores y las hijas del Cid se casan con los infantes de Navarra y Aragón. La obra del Cid presenta diferentes temas y niveles. Nivel político. El poema expresa una crítica de León y una alabanza de Castilla. El Cid es de Castilla, mientras que gran parte de sus enemigos, como los infantes, son leoneses. Nivel religioso. El poema defiende los valores de la moral cristiana, encarnados por el héroe. Nivel socioeconómico. El cantar critica a la alta nobleza, en favor de la baja nobleza. Se defiende entonces la igualdad jurídica de alta y baja nobleza, y el derecho a medrar socialmente dentro del estamento de la aristocracia. Se defiende una vida centrada en la guerra. Nivel individual. El poema se centra en el engrandecimiento del héroe y en la recuperación de su honra. A medida que se glorifica al Cid, también se ridiculiza a sus enemigos. Por ello, se defiende una visión de la honra fundamentada en las acciones morales y bélicas de los individuos, y no en haber nacido en una determinada posición social. Por otra parte, el Cid es un héroe. Como dijimos, el protagonista encarna los valores propios de la aristocracia y de la religión cristiana.
Los héroes son personas con un gran sentido del deber y con unas habilidades que no poseen los demás humanos. No obstante, lo que diferencia al Cid de los héroes de las epopeyas griegas es que es un héroe humanizado. No es descendiente de un dios, ni posee poderes sobrenaturales como Hércules, y lucha contra otros humanos, no contra seres fantásticos. Así, sus virtudes son virtudes humanas llevadas al extremo. Sus características son las siguientes. Mesura. Es moderado y cortés. Fidelidad y lealtad. Virtudes heroicas. Valentía, prudencia, astucia, habilidad con las armas. Ternura. Con sus hijas y su mujer. Religiosidad. Se encomienda a Dios. Podríamos decir, pues, que es una persona perfecta, pero también un personaje estático. No varía a lo largo de la obra. Empieza siendo una gran persona y un gran luchador, y termina igual. Todas sus características son perfectas de principio a fin. En este sentido, podemos decir que no es realista, pues todas las personas tenemos virtudes y defectos. Terminemos este video viendo las características formales de la obra del Cid. Métrica. Versos irregulares de entre 14 y 16 sílabas. Cada verso se divide en dos partes. Hemistiquios, mediante una cesura en el medio. La rima es asonante. Los versos se agrupan en tiradas, de tamaño irregular. Realismo. El Cid se fundamenta en hechos y personajes reales, por lo que tienen pocos elementos fantásticos. Destacan las detalladas descripciones y la exactitud de los datos geográficos. Personajes arquetípicos y glorificación del héroe. Como dijimos, el carácter realista de la obra no impide la presencia de personajes arquetípicos. Buenos, muy buenos y malos, muy malos. Para ensalzar al héroe se emplean los epítetos épicos, es decir, adjetivos calificativos y aposiciones explicativas que resaltan cualidades y características positivas del héroe. Campeador, el que en buena hora ciñó espada. Para ensalzar al héroe, se emplea también la hipérbole. Recursos propios de la oralidad. Apelaciones al receptor. Uso de la primera persona y de la segunda del plural. Volvamos ahora al Cid. Exclamaciones, como si el juglar hablara familiarmente con su público.